Bien, ahí damos comienzo entonces a la grabación, a esta mesa de trabajo que, como ustedes bien saben, se titula Globalización y extractivismo en América Latina. Esta es una mesa de trabajo que se inscribe en lo que decidimos llamar clases maestras, que tiene como objetivo dar a conocer, difundir a toda la comunidad, bueno, los trabajos finales, las producciones de las y los estudiantes de la licenciatura en enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, hoy contamos con tres colegas, estudiantes de la licenciatura, que han presentado, bueno, sus trabajos finales y, bueno, han sido seleccionados para poder compartirlos con todos ustedes. Las voy a presentar rapidito y después cuando cada una de ellas vayan haciendo su participación las presento más en profundidad. Antes de comenzar me presento yo también. Para quienes no me conocen, yo soy Laura Canciani, soy profesora de la licenciatura, dicto la materia que se titula Ciencias Sociales y Pedagogías del conflicto ambiental, donde básicamente abordamos cuestiones que tienen que ver con la educación ambiental y cómo pensar su abordaje desde las ciencias sociales. Así que bueno, muy contenta de compartir esta mesa con Joana, con Elena, ahora las presento, y con Lara, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces, Joana, si te parece. Joana Luzardo, ella es profesora de geografía, se desempeña como docente en el ciclo orientado del Colegio Secundario número 3 de Las Heras, provincia de Santa Cruz, y su trabajo se tituló Repensando el concepto de globalización desde la efeméride del 12 de octubre y su relación con las empresas multinacionales de Las Heras, Santa Cruz. Bienvenida, Joana, todo Hola, ¿qué tal? tuyo. ¿Podés compartir Bueno, pantalla? ¿Tenés ahí sí, a mano? Perfecto. Em, Vamos a esperar que comparta pantalla y confirmarle si vemos bien. Perfecto. ahí está, ¿se ve? Sí, Sí, ¿querés poner para presentar? Así lo vemos. Perfecto, ahí va. ahí está. Bueno, mi trabajo se titula Repensando el concepto de la globalización y tiene la particularidad que tiene un poquito de cada espacio que desarrollamos en este trayecto formativo de la licenciatura, ¿sí? Traté de tomar cuando fui elaborando el trabajo, qué es lo que aprendí yo en este trayecto formativo y cosas también personales que me hicieron ver que podía cambiar un poquito mis prácticas pedagógicas que eran como que muy tradicionales y empezar a ver los contenidos y a plantearlos desde otra mirada. El taller 1, 2 y 3 me hizo cambiar mucho mis prácticas y hay uno de los espacios que en primer año tuvimos que es efemérides. em, que lo incluí mucho en mis prácticas docentes. Bueno, retomé el tema de la globalización, ¿sí? Porque es un concepto muy amplio que por ahí la mayoría de los manuales lo retoman desde el punto de vista del componente técnico y por ahí el componente económico. Entonces, cuando tuvimos el espacio ese de las efemérides, con toda la bibliografía que analizamos, ¿sí? Se me ocurrió, ¿por qué no empezar a hablar de la globalización desde la efeméride del 12 de octubre, ¿sí? Que nosotros siempre por ahí empezamos con la globalización como concepto como proceso que vincula a todos los puntos del planeta, hay una creciente interdependencia y comunicación entre los países del mundo, pero sí, siempre partimos de el fin de la Guerra Fría y Estados Unidos como
hegemonía mundial, ¿sí? Como el único polo, que es el capitalismo. Y por ahí esa cuestión de esas materias me hicieron dar cuenta por ahí que yo puedo relacionar, ¿sí? Históricamente los conceptos que desarrollo en la secundaria. Y la globalización no es un fenómeno nuevo, ¿sí? Está hace más de 500 años, marcó un proceso, ¿sí? Un punto de inflexión en la historia de nuestro continente y desde ese sentido analizar el aspecto negativo de la globalización, ¿sí? Porque siempre analizamos que es positiva, que nos permite comunicarnos, que nos acerca a la tecnología, que podemos conocer culturas de otros, ¿sí? Pero ¿cuál es lo malo del concepto? Y como su característica, ¿sí? En los manuales, su historicidad, entonces pensé en incluir la efeméride. Hay un libro que también nos proporcionaron en este trayecto formativo, que es de Nicolás Arata, que es de efemérides, ¿sí? Que lo bajé, lo descargué y lo empecé a mirar. Y bueno, y ahí surgió la idea de plantear este tipo de clases que comienza con una clase, pero después me va a servir para desarrollar todos los contenidos del espacio de geografía mundial, que es el que yo desarrollo en el colegio. La pregunta de enseñanza para esta primer clase es en qué medida es posible considerar el 12 de octubre como el hito que marca el inicio de la globalización, ¿sí? Y ahí quiero incorporar la historicidad, ¿sí? Que tiene el proceso de la globalización. Entonces, partir desde el 12 de octubre y cuál fue la consecuencia en el continente, ¿sí? ¿Qué quedó como rasgos característicos que quedaron como consecuencia y actualmente se perciben en las instituciones educativas igual y en los contextos donde nosotros vivimos? Bien, bueno, el diseño se va a desarrollar en mi colegio secundario 3 de la Cera Santa Cruz. El colegio secundario es el primero de la localidad de Las Heras. Tenemos 980 estudiantes. La mayoría de los estudiantes y los profesores venimos de otras provincias. Algunos estudiantes vienen de países limítrofes, de países que están en el continente, otros de otros continentes también, ¿sí? Hay un amplio abanico cultural muy rico y bueno, y somos una sociedad multicultural. Yo siempre digo que somos una sociedad privilegiada para trabajar y desarrollar un montón de conceptos y en este sentido también por eso pensé el tema de la globalización y la efeméride, ¿sí? Ahora ya les voy a comentar cómo, cómo y por qué va. Bueno, la localidad de Las Heras, para conocer un poquito más, se encuentra en la provincia de Santa Cruz, en el departamento de Ciado, está al norte de la provincia. La actividad económica se basa particularmente en la extracción de hidrocarburos. Hay muchas empresas nacionales, multinacionales, ¿sí? También hay contratistas. Por eso digo que uno de los fenómenos de la globalización es la migración, ¿sí? Y esto de generar estas ciudades multiculturales como nuestra ciudad. Y por eso también básicamente está introducido en el trabajo el tema de la explotación del recurso natural, como es el petróleo en nuestro caso. Un poquito por ahí para hacer historia y bueno, y el marco teórico de este trabajo, ¿sí? En la década de los 90 se incorpora a la globalización, pero el abordaje dominante es el que nosotros siempre utilizamos y que por ahí aparece en los manuales, es la versión neoliberal de la globalización, ¿sí? Donde los actores centrales son las empresas multinacionales, los bloques regionales, las organizaciones supranacionales, y siempre partiendo desde
el fin de la Guerra Fría, ¿sí? Cuando se va a intensificar este proceso, por ahí lo retomamos con el componente técnico, que es el aumento y el avance de la tecnología a nivel mundial. Em, y la globalización no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno reciente. Hay un autor que es Carlos Vilas que escribió sobre la globalización y él aporta seis características de la globalización que no se tienen en cuenta y que son muy importantes, y una de ellas, que no es un fenómeno nuevo, que viene, ¿sí?, con la colonización de América y con las campañas colonizadoras de Europa. Esa es la base y el marco teórico de mi trabajo, ¿sí? Ese autor, que es Carlos Vilas. Y bueno, agregué una partecita, un fragmento de un desarrollo de él, ¿sí? Que esta globalización parece ser solo la explotación económica de manera extractiva de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados, pero que va mucho más allá de eso. Hay muchas cuestiones negativas y aspectos que están invisibilizados, ¿sí?, en los manuales que utilizamos, el material audiovisual, ¿sí? Y nosotros como docentes por ahí en el devenir cotidiano, pasamos desapercibido, damos el concepto, una actividad y se va a otro tema, ¿sí? Y me pareció muy importante retomarlo desde el principio de año, relacionarlo con efeméride y abarcar todos los componentes negativos de la globalización. La secuencia pedagógica que preparé, ¿sí?, es para el tercer año del ciclo orientado del colegio secundario. Em, las características que yo encontré en el material que por ahí tenemos en la biblioteca, que es con el que trabajamos, ¿sí?, es el enfoque eufórico y liviano, que es la historicidad. ¿Sí? Bueno, los objetivos, ¿sí?, que los voy a lograr mediante las actividades de desarrollo, bueno, los tres inicios de la clase, ¿sí? Comprender el concepto, que ellos aprendan qué significa globalización desde la efeméride, sin que yo les tenga que dar un concepto, no sé, extraído del manual, o por ahí algunos que, mm, que, que que nos enseñaron en el profesorado, sino que ellos lo puedan analizar y comprender y lo puedan adecuar, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de la globalización? El impacto siempre negativo. Y también identificar los actores invisibilizados, ¿sí?, y todas las consecuencias que se genera con este proceso. Bien, en cuanto al desarrollo de la clase, en, en los talleres, en los espacios curriculares de primer año tuvimos varias materias, y una de ellas que me llamó mucho la atención porque nunca lo había planteado ni me hubiese imaginado utilizar memes, ¿sí?, en taller 1. Entonces yo por ahí busqué alguno que contenga la información que yo quiero trabajar en la clase, y ahí vamos a empezar a hablar. Entonces yo les voy a presentar una serie de memes y ellos van a tener que responder una serie de preguntas, ¿sí? Como ¿quién es este señor? ¿Qué saben, sí, de él? ¿Por qué dicen que descubre un continente y le ponen el nombre de otro? ¿Por qué dicen que descubre, sí, cuando no? Entonces, una vez que hagamos una puesta en común en base a las preguntas que vayan surgiendo, yo les voy a narrar la historia, ¿sí? Porque también habíamos analizado en taller 2 el Edwin, donde él habla, ¿sí?, de que por ahí una manera más interesante para los estudiantes es narrar, ¿sí?, la historia em, de una persona, en este caso sería la de Cristóbal Colón, y cómo fue que llegó a nuestro continente y qué hizo y qué pasó, ¿sí?, para que sea una clase más interesante. El segundo momento, vamos a analizar el tema de la globalización, ¿sí? Vamos a tratar de armar
entre todos, en base a lo que estuvimos viendo y lo que yo les voy a explicar, el concepto, ¿sí? Y en base a la lectura de Carlos Vilas, ellos van a elaborar un dibujo, una viñeta. Ese trabajo grupal también lo analizamos con Lidwin en taller 2, ¿sí? Que por ahí es mejor cuando los chicos trabajan de manera colaborativa. Entonces vamos a elaborar estos dibujos de manera grupal y los chicos lo van a presentar y lo van a explicar. Y el tercer momento de la clase, que es por ahí el, el más, no sé si interesante, pero hay dos cuestiones que vamos a trabajar que en geografía lo vemos mucho, que es el contexto mundial, el contexto regional, el contexto local. Entonces, a mí me pareció muy interesante trabajar sobre estudios de caso como para hacer un cierre diferente. El primero, que es un material audiovisual que habla sobre las maquilas de Ciudad Juárez, que es una realidad invisibilizada, las maquilas para satisfacer los mercados del primer mundo, que son parte de este engranaje de la globalización, que ahí ya vendríamos a analizar la globalización actual. Em, También, bueno, que estas empresas multinacionales ¿sí? Instalan sus filiales en los países subdesarrollados, ¿sí? Y la realidad de las mujeres como agentes activos que son invisibilizadas y víctimas de esta globalización neoliberal perversa, ¿sí? No quería tocar por ahí la globalización neoliberal, porque es la que aparece en todos los manuales y que por ahí está muy repetida, y lo que yo quería cambiar son los manuales, pero para mostrar el lado oscuro de la globalización, traje este estudio de caso. ¿Sí? Después, en contexto local, un estudio de caso, una situación de resistencia, que por ahí esto lo vimos en, en otro espacio el de geografía que tuvimos, perspectivas y críticas de la geografía. Em, en nuestro contexto local, sí, la comunidad de Limonao, que está cerquita, a 45 kilómetros de la localidad donde vivimos, y que se resisten a la exploración por parte de empresas multinacionales en el territorio, en sus campos. ¿Sí? El cacique firmó con el dedo pulgar, porque no sabía leer y escribir, un documento donde decía que las empresas multinacionales podían hacer exploraciones en el territorio, y él firmó sin saber. Entonces un estudio de caso de resistencia y de cómo las empresas multinacionales ¿sí? Ya pasaron más de 500 años, y las empresas arriban a nuestro continente también, sí, a explotar nuestros recursos naturales. Que bueno, esto vamos a realizar una puesta en común sobre, bueno, la globalización y los impactos negativos en diferentes escalas, y lo que a mí me interesa es profundizar la historicidad de la globalización. Por último, quería yo por ahí también en otro espacio tuvimos y analizamos bastante los podcasts, que también fue algo nuevo para mí. Entonces se me ocurrió que los chicos elaboren podcasts de manera grupal o de manera conjunta, y después yo los puedo utilizar en otros cursos o en otros temas de estudio, ¿sí? Porque la globalización sería el eje central, y el 12 de octubre ahí yo puedo empezar a relacionar un montón de temas: recursos naturales, población, migración. Es muy rico y amplio el abanico, em, para, para después seguir trabajando el tema. Bueno, las estrategias de enseñanza, como se visualizaban en el desarrollo, las imágenes, las ilustraciones, los debates, las puestas en común, los estudios de caso, que me parecen muy interesantes, y también son videos cortitos que bueno, los alumnos van a observar.
¿sí? Entonces hay un poquito de todo, hay memes, hay lectura, hay dibujo, hay trabajo grupal, hay material audiovisual y también, bueno, tenemos la elaboración de podcast. Después los recursos, las preguntas disparadoras que me parecen muy, muy buenas, ¿sí? El torbellino de ideas para relacionar lo que ellos ya tienen con lo nuevo, la lectura de notas, las viñetas, los materiales que voy a utilizar, el proyector, fotocopia, afiche, diario, bueno, el video, el caso de estudio de la comunidad de resistencia de la familia Limonao en contexto local, sí aparece en un diario de la provincia. Y bueno, los instrumentos de evaluación, ¿sí? La presentación de actividades, la participación en clase también, sí que es muy, muy importante. Los criterios de evaluación, bueno, la aplicación de conceptos en las imágenes en realidad. Así me voy dando cuenta si aprendieron o no, y esa relación entre la teoría y la práctica me parece que una buena idea para analizar es la imagen, el dibujo. Y bueno, y el tiempo, 2 clases de 80 minutos, pero después obviamente que nos vamos a explayar más y vamos a ir relacionando otros temas en otras clases. Y en un momento yo había pensado y había elaborado 4 clases, bueno, y en la otra estaban los pueblos originarios, los derechos, en la otra los recursos naturales, ¿sí? Que la explotación de los recursos. Y por último, nada, un pequeño cierre, que enseñar el concepto de globalización desde la efeméride para visualizar cuestiones que no aparecen en los manuales, como su historia y las consecuencias negativas de este proceso. Con esta visión y tratamiento se puede entender el concepto desde otra perspectiva, para este modo compartirla, generando un pensamiento crítico y reflexivo del proceso, como así también estableciendo conexiones entre la efeméride y el contexto local. Por ahí también había pensado, como justo estoy desarrollando globalización, dejar los podcasts para pasarlos ahora y no tener que esperar hasta el 12 de octubre, porque esperar hasta el día de la efeméride o el mes para trabajar el concepto, sino que se puede trabajar en marzo, apenas comenzamos la clase, y después podemos explayarnos todo el año con la efeméride y relacionar todo lo de geografía se puede relacionar. Muchas gracias, Joana. Muy ¿No? interesante. Muy creativo, además, pudiste ir tomando de algunas materias que fuiste nombrando, de taller de geografía, bueno, nombraste varias, así que el aporte de la cursada en general de la formación se ve ahí plasmada en tu propuesta, así que felicitarte. No quiero ocupar más tiempo, así que si les parece, a quienes ingresaron más tarde, ahora voy a poner la planilla de asistencia y también invitarlos mientras las compañeras, las colegas van haciendo su presentación, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna valoración, después al final de sus 3 exposiciones las podemos levantar e intentar, si hay un tiempito, armar un diálogo. Así que bueno, muchas gracias, Joana. Si les parece, pasamos a la segunda exposición de Elena Toledo, ¿sí? Ella es profesora de economía, especialista en educación en contextos de encierro, reside en la provincia de Catamarca, es docente de escuela secundaria, de la escuela 9 de la localidad de Nueva Coneta, de la 44 de la localidad de Miraflores y de la escuela 3, es una escuela de jóvenes y adultos en contextos de encierro de la localidad de Colonia del Valle, y el título de su trabajo es El extractivismo y sus consecuencias en Catamarca. Así que te dejo el espacio, Elena. Mientras tanto, si querés empezar a compartir pantalla y te escuchamos atentos. Ahí se ve. ¿Querés Bueno, poner gracias, para presentar? Ahí va, perfecto. Ahí te escuchamos, Elena. Bien. Muchas gracias, profe, por la presentación. Y como mencionó recién la profe,
Soy Elena Toledo, resido en la provincia de Catamarca, y el tema que seleccioné para trabajar en esta secuencia pedagógica razonada es sobre el extractivismo y sus consecuencias en Catamarca. Este tema que seleccioné lo trabajamos con la profe María Laura en su espacio curricular, las ciencias sociales y la perspectiva del conflicto ambiental, y también he trabajado desde el espacio curricular de geografía, de concepciones dominantes y perspectiva geográfica. He seleccionado algunos materiales y contenidos que fuimos trabajando a lo largo de la cursada de la licenciatura, que sirvieron de instrumentos, digamos, para ir armando esta secuencia pedagógica razonada. Bueno, yo les voy a compartir, como dije, mi tema es el extremismo y sus consecuencias en Catamarca. Me pareció interesante abordar este tema y este contenido, porque nosotros acá en la provincia de Catamarca tenemos unos minerales, cobre, bronce, oro, litio, que se están extrayendo en nuestra provincia. Y el contenido, digamos que, bueno, estos modelos económicos surgen en los años 90, ¿sí? Se profundiza en los años 90 porque se fueron sancionando una gran cantidad de leyes, ¿sí? Que fueron permitiendo generar este marco jurídico para su expansión. La actividad minera, y en particular la megaminería, es una de las actividades económicas que más ha crecido a lo largo de estos últimos años. El modelo extractivista implica la explotación de los recursos naturales de manera indiscriminada, preferentemente para su exportación. Actualmente, el modelo extractivista está muy ligado al aumento del metabolismo del capital, ya que en este momento el capitalismo necesita más materias primas y energía. Este modelo tiene algunas consecuencias, tanto económicas, ecológicas, sociales, políticas, sobre los territorios por los que se expande. También se produce una precarización de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Hay una destrucción también de los ecosistemas. La explotación de estos conflictos ambientales tiene por protagonistas a las organizaciones indígenas y campesinas. No hay país latinoamericano con proyecto de megaminería a gran escala que no tenga conflictos sociales que enfrenten a las empresas mineras, el gobierno, en contra de las comunidades. Consecuencias por ahí un poquito más generales, ¿sí? Más adelante ya vamos a ver por ahí cuestiones más específicas del lugar. La pregunta, digamos, el interrogante del cual partiremos es: ¿cuáles son las consecuencias socioambientales que produce la megaminería con relación al litio en la provincia de Catamarca? La pedagógica razonada está pensada para ser llevada a cabo en el espacio curricular de Economía 2 y está destinada a los alumnos de sexto año del ciclo orientado de la modalidad Economía y Administración. Esta institución se encuentra ubicada, es la escuela número 9, General Guillermo Ramón Brizuela, de la localidad de Nueva Coneta, del departamento Capayán, y la característica de este lugar es que su actividad económica principal es la agricultura y la ganadería. Este eje temático es el número 6, ¿sí? Que se llama Crecimiento y Desarrollo Económico, y está en el diseño curricular de la provincia de Catamarca, con la resolución 156/11. Este abordaje es importante porque el extractivismo es una de las actividades económicas, como dijimos, que ha crecido a gran escala y comenzó a llevarse a cabo durante la década de los 90 en la provincia de Catamarca. Y las consecuencias que causa afectan directamente a las comunidades en sus diferentes aspectos, económicos, sociales y ambientales. En Catamarca, en los años 90, después de la regulación de leyes que regulen esta actividad, y más específicamente en el año 93, comenzaron
a implementarse, o las empresas transnacionales comienzan a interesarse por los minerales que tiene nuestra rica orografía provincial, y ahí comenzaron a realizar las extracciones. Este tema también es importante porque, como todas las cuestiones ambientales, causan consecuencias, ¿sí? Y es importante concientizar también a los alumnos sobre la importancia de esto, tanto como esta actividad, como cualquier otra actividad, como las otras compañeras, por ejemplo, trabajaron el petróleo, que también es una actividad nociva para los suelos, para el agua, para las comunidades y para todos los que conviven con esa actividad. Esta propuesta está enmarcada en la pedagogía del conflicto ambiental y asume un enfoque crítico y conflictivo de la realidad al estudiar la problemática ambiental desde el extractivismo en su carácter integral y situado. El modelo extractivista es un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, en gran parte no renovables, así como la expansión de las fronteras del capital hacia territorios antes considerados como improductivos. Instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios, desestructurando todos los pasos de las economías regionales, destruyendo la biodiversidad y profundizando el proceso de acaparamiento de tierra. Estas actividades produce, como dijimos, algunas consecuencias, y sobre todo en los territorios, ¿sí? Necesita también grandes inversiones, que por lo general son las empresas transnacionales las que realizan esa inversión. Hay una promesa de crecimiento, de desarrollo, pero los estudios que dicen y marcan eso son de los mismos agentes que están interesados en la extracción de este litio. Durante las décadas precolombinas, ¿sí? La actividad minera formaba parte de la historia de Catamarca. Sin embargo, los inmensos yacimientos de minerales metalíferos, no metalíferos y de roca de aplicación que contiene como les decía, la rica orografía provincial, se encontraban insuficientemente explorados y explotados. Pero a partir de 1993 surge un marco legal regulatorio y importantes empresas extranjeras comenzaron con el proceso de exploración minera. Y actualmente nuestra provincia cuenta con 29 proyectos en las diferentes etapas que conforman el proceso minero, tanto de prospección, exploración, factibilidad técnica y económica, explotación y cierre. Una sola de las empresas está extrayendo litio, que es Fénix, es una de tantas. Las otras son 14, digamos, en total, que extraen litio, porque las otras se dedicaban al cobre, al oro, al bronce, ¿sí? A la megaminería a cielo abierto. En la actualidad es una sola, que está en el departamento de Antofagasta de la Sierra, y es una sola la que está en este momento con la extracción del litio. Esta extracción del litio está afectando la biodiversidad de la región, ya que la puna es un ecosistema muy importante, y esto causa el peligro de extinción de algunas vicuñas, por ejemplo, de la zona, el flamenco rosado. Es decir, que entonces esta actividad está afectando y haciendo, digamos, arrollando o pasando por encima algunas cuestiones que son importantes y que por ello se tienen en cuenta, como la opinión de las personas que viven en ese lugar y que residen. Como les decía, el conflicto ambiental que está suscitando en la provincia de Catamarca es bastante llamativo, porque, bueno, como sabemos, quienes salen a defender el territorio y el ambiente son los movimientos sociales, son las personas, las comunidades, ¿sí? Quienes viven y a quienes está afectando esta actividad minera. El desafío para el presente y el futuro son enormes.
porque las poblaciones enfrentan una gran cantidad de proyectos de carácter extractivos que se imponen o buscan imponerse verticalmente y de la mano de grandes agentes económicos en alianza multiescalar con el Estado. Acá, por ejemplo, en estas dos imágenes que les comparto, en esta, por ejemplo, de la minería a cielo abierto, es una imagen de minera alumbrera, que es la primera que comienza en Catamarca en el año 1993. La de acá es una imagen de la empresa Fénix que está extrayendo litio en el departamento de Antofagasta de la Sierra. Bueno, y acá los objetivos de la presente secuencia son conocer el modelo extractivista y las causas que provoca en el ambiente, argumentar, debatir y propiciar actividades para el cuidado del ambiente, conocer las leyes que surgieron para proteger el ambiente y debatir sobre la misma. La secuencia pedagógica razonada consta de 3 clases. La primera clase se titula El ambiente como construcción social. Para dar inicio a esta primera clase, se trabajará con lluvias de ideas para ir motivando a los alumnos y despertando los saberes previos, y todas estas ideas irán quedando plasmadas en el pizarrón para ubicar en un plano general al contenido. Luego se trabajará con un video, ¿sí? Un material audiovisual titulado El ambiente como construcción social. Luego de ver el video, se abrirá un debate y discusiones dirigidas sobre lo que vieron en el video y deberán responder una serie de preguntas. Luego de realizar todas estas actividades, tendrán que realizar la redacción de un texto, ¿sí? Llevando a la conclusión del tema visto en el video, que es el ambiente como construcción social. Todo esto que hemos trabajado hasta este cierre de esta primera clase, tendrán que estar plasmadas en las pizarras o en un afiche. Toda esta construcción elaborada colectivamente por ellos, porque trabajan en grupo, serán puestas en el pizarrón o en un afiche. En la segunda clase vamos a trabajar el extractivismo y el litio, ¿sí? También es una clase de 160 minutos, y arrancaremos con esta clase con un tema musical titulado El Embudo, llevado a cabo por los cantores León Gieco y Mercedes Sosa. Ellos tendrán que escuchar y llevar una breve reflexión sobre lo que habla este tema musical. Aparte de escuchar el tema, también ellos tendrán la letra como para un mejor análisis y profundización. Entonces van a llegar o van a realizar una conclusión. Luego se les brindará un material bibliográfico, periodístico, ¿sí? Con el que van a realizar las preguntas, ¿sí? que se van a plantear luego de que ellos lean este artículo periodístico, y también se les brindará una ficha de cátedra. Esta ficha de cátedra va a contar con algunas definiciones de extractivismo abordadas por 2 autores, ¿sí? Ellos tendrán que analizar y comparar qué tienen en común, ¿sí? Estas 2 definiciones. Luego, para dar un cierre a esta instancia, me pareció pertinente brindarles un video, ¿sí? Que pretende que analicen y realicen una reflexión, y el video titulado es ¿Cómo afecta la extracción del litio a las comunidades indígenas altoandinas? Este video muestra qué está produciendo y cómo está produciendo el litio, qué consecuencias está trayendo a las comunidades la extracción de este litio. Este es un estudio de caso, ¿sí? Porque este video es cómo se extrae el litio, causas en las comunidades, qué está pasando
con el tema de ¿es compatible o no es compatible con otras maneras de producción, otras formas u otras actividades económicas? ¿Sí? Se pretende que con esto ellos puedan analizar y tener una perspectiva crítica de las ventajas y desventajas que produce este modelo. Y en la tercera clase vamos a analizar los conflictos ambientales y la ley Yolanda. Como para dar continuidad al análisis y la reflexión del video, se les brindará a los alumnos un artículo periodístico, también un artículo periodístico local en donde hablo sobre los conflictos socioambientales que se están produciendo en la provincia. Luego ellos tendrán que responder algunas series de preguntas, como por ejemplo, cómo se extrae el litio, a quiénes afecta, quiénes son los actores, esta gente que trabaja en el litio, ¿son del lugar o provienen de otros lugares? ¿Son residentes o no? Bueno, para luego se presentará el análisis de la ley Yolanda y para ellos habrá un cuestionario de preguntas: ¿qué es la ley? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo surge? ¿Cómo se da? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cuál es el fin? Y como para dar un cierre a esta tercera clase, se presentará un video titulado El emotivo discurso de Greta en la ONU. ¿Sí? Es como para que ellos puedan observar y también por qué lo elegí, porque es un adolescente igual que ellos, ¿sí? Como para que este mensaje les llegue y ellos puedan debatir, opinar qué es lo que piensan, qué es lo que creen ante esta situación y ante lo que ella expresa también. Y como cierre, ¿sí? Para darle cierre a estas tres clases, me pareció pertinente trabajar sobre un trabajo integrador, ¿sí? Este trabajo integrador tendrá dos opciones: la producción de un video o la creación de un mural por parte de ellos. Y el objetivo es que ellos puedan, a través de sus producciones, concientizar sobre la problemática ambiental, ¿sí? Que puedan concientizar a todos, a toda la población, porque estos trabajos serán compartidos en las redes sociales y en los medios de comunicación local, ¿sí? Para que tengan un alcance y una llegada mejor. Bueno, las estrategias que hemos utilizado es el estudio de caso, el aprendizaje cooperativo, los debates y las discusiones dirigidas, la lluvia de ideas, el de responder preguntas, el de analizar un cuestionario, la confección de un mapa. La confección de este mapa tiene el objetivo de que ellos puedan construir un mapa marcando las zonas de sacrificio, ¿sí? Las zonas a donde se lleva a cabo esta actividad minera y cuáles son las zonas que están afectando. Porque esta actividad minera no se desarrolla en un solo departamento de la provincia, sino que son varios y hay algo característico que, por ejemplo, son los ríos. ¿Sí? Hay dos ríos de los que se valen estas empresas para tener el agua, que son el río de los Patos y el río Tapiche, ¿sí? Uno que está ya seco y el otro que está, digamos, con su caudal en un 80 o 60%, y se produjeron, en estos últimos años, se produjeron algunos desvíos, ¿sí? De estos ríos que produjeron, por ejemplo, la mortanda de truchas, ¿sí? En Fiambalá. Bueno, estas son la cuestión, la confección de este mapa pretende un poquito marcar esas cuestiones. Bueno, después también tenemos la elaboración de texto, la lectura y la interpretación de texto, observación, diseño y producción de video y la creación del mural. Y los recursos que utilizamos son la pizarra, los libros, los proyectores, la conexión a internet, afiches, marcadores, pinturas y pinceles. Esos son algunos de los recursos que los alumnos utilizarán, tanto el docente como los alumnos utilizarán.
Los instrumentos y los criterios de evaluación utilizados son el cuestionario, la producción realizada por los estudiantes, la exposición, que también se constará de una rúbrica y de avances y logros alcanzados. Se tendrá en cuenta también la comprensión lectora, el pensamiento crítico, el trabajo con otros, la participación en clase y la calidad de las producciones escritas y audiovisuales. Y como para dar un cierre a esta instancia de la secuencia pedagógica razonada, me pareció interesante traer un poema del poeta peruano Eliseo Leonel Petrel, y que él la titula No a la mina. Y dice así: hay quienes nos creen locos o carentes de sentido por habernos atrevido a decir no a la mina. Dice que es gratuita inquina a los grandes inversores, tildándonos de destructores de mentalidad mezquina. Son locos en Argentina, en los pueblos de Chubut, los que reclaman salud, en Catamarca y San Juan, en Mendoza los que están en contra de la lumbrera, locos los de la frontera y en Ranchillo Tucumán. Locos también estarán en Río Negro y Neuquén, deben estar hasta el 100 en La Rioja y Navidad, reclaman por necedad y en la fortuna y desquite, y en Esquel que no permite pisotear la dignidad. ¿Tienen alguna enfermedad la gente cajamarquina que dijeron no a la mina? Más de 20.000 en coros, lo cierto es que el maldito oro agudizó su pobreza sin reflejarse en su mesa eso que se llama tesoro. Ese no fue tan sonoro en nuestra ciudad del queso, de patriótico suceso catalogó el mundo entero, cuando el pueblo ganadero se volcó entre 1000 detalles, bloqueando plazas y calles para frenar el minero. Nuestro valle limonero, San Lorenzo en Tambo Grande, con magales que se expanden, cual verde sábana fina, por una inmensa cortina, o un puño de 1000 colores. Pueblanos y agricultores le dijeron no a la mina. No hay mentalidad mezquina, ni falsos ecologistas, ni locos ni comunistas. Reclaman vida, agua pura, aire y comida, en vez de cianuro y ruina, gritándole no a la mina y que nadie nos los impida. Me pareció interesante por ahí compartírselos con ustedes, porque la situación el año pasado, hubo una situación bastante compleja de enfrentamiento entre las comunidades y las autoridades y las fuerzas de seguridad en relación a la extracción de estos minerales. Y como para traerle desde donde comenzó la extracción de los minerales en Catamarca, que fue con el oro, el cobre y el bronce. Y el litio es un recurso natural muy actual, ¿sí? Que son 3 provincias las que cuentan con este recurso. Así que, bueno, me pareció interesante compartirlos con usted. Muchas gracias. Gracias, Elena, súper interesante. Gracias por meternos en la realidad socioambiental de Catamarca, el extractivismo, como siempre charlamos, ¿no? En las clases, investigamos como fenómeno global, se expresa de manera muy desigual en los distintos territorios, así que la propuesta en este caso de hacer, bueno, una secuencia razonada, digamos, que priorice también no solo el abordaje integral, sino un abordaje situado, dando lugar a las voces de las comunidades, y bueno, mostrando también la situación claramente invisibilizada desde los medios de comunicación, incluso el propio Estado y demás, es muy valioso y también pone a la educación en un lugar interesante, ¿no? Apostando también a lo educativo como un acto realmente político de transformación social. Así que, bueno, súper interesante y agradecerte un montón por la exposición tan clara. Gracias. Bien, bueno. Les recuerdo que quien quiera hacer preguntas, algún aporte y demás, está habilitado el chat. Y bueno, mientras tanto voy a ir presentando a la tercera expositora. Ella es Lara Rugger, profesora en Historia, es egresada de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Actualmente desempeña como docente en distintas escuelas del departamento de Colón, en la provincia de Entre Ríos, y su trabajo se titula Educación ambiental en las ciencias sociales, una perspectiva para jóvenes y adultos. Así que Lara, si andás por ahí y querés empezar a compartir pantalla, te escuchamos atentos, atentas. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a mis compañeras que ya expusieron y bueno, si esto me permite, comienzo. Como ya adelantó María Laura, mi trabajo se llama Educación ambiental en las ciencias sociales, unas perspectivas para jóvenes y adultos, y su temática es el extractivismo y sus consecuencias en las poblaciones rurales de Entre Ríos. Para comenzar, este es un trabajo de integración final de la licenciatura en Ciencias Sociales de la UNIPE, y el trabajo consta de una parte más de investigación y finaliza con una secuencia pedagógica razonada de una manera para aplicar estos contenidos que estamos viendo, ya sea en el taller final como en otras materias también de la licenciatura. Para comenzar, ¿sí? La introducción y el marco de referencia de mi trabajo final tiene, ¿no es cierto?, distintas leyes que avalan el trabajo que vamos a hacer. Dentro de ello está el Plan Educativo Provincial, justamente de la provincia de Entre Ríos, que dice que la educación ambiental se debe trabajar de manera transversal con distintas materias en la secundaria, ¿sí? Que es de carácter obligatorio y tiene como objetivo ver a la educación ambiental como un derecho de los jóvenes y de las personas en general, ¿no es cierto? También la ley número 27.621 de Educación Ambiental Integral, ¿sí? La ley provincial de educación, la Conferencia de Estocolmo, que es donde se dan los primeros lineamientos de la educación ambiental, la ley Yolanda, que habla de la formación a los funcionarios públicos en materia de ambiente, ¿sí? Y la ley 10.402 de educación ambiental, que también va a decir que se tiene que desarrollar de manera transversal y en todos los niveles educativos. Esto significa que todos los niveles, desde inicial, primario y secundario, se tiene que desarrollar en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? La educación ambiental, y no se va a dar como una materia en particular, sino que se tiene que desarrollar desde todas las cátedras, ¿sí? Entonces podríamos concluir que la educación ambiental, ¿no es cierto?, es un proceso interdisciplinario, planificado, continuo, destinado a la construcción crítica de conocimientos, valores, conductas ambientales, y que basado en la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural. Para introducir, ¿sí?, las generalidades de mi trabajo, se desarrollan en un tercer año de una escuela de jóvenes y adultos, donde tiene la orientación de economía y administración. Se va a desarrollar desde la cátedra Historia y Geografía, que es una cátedra compartida. Y bueno, y la escuela es una escuela pública, ¿sí?, de turno vespertino, turno nocturno. El diseño curricular de la provincia de Entre Ríos va a decir que la educación para jóvenes y adultos está destinada al mundo laboral. Lo dice puntualmente que no busca que los alumnos sean científicos, sino que esta información que se da en la educación secundaria sea aplicada al mundo de trabajo. Entiende que el trabajo es como el objetivo principal de los adultos, entonces todos los contenidos están orientados, ¿sí?, al mundo del trabajo. Bueno, como marco teórico de esta propuesta, vemos a la epistemología del sur, ¿sí?, que utilizamos de autor principal
a Boaventura de Sousa Santos, que desafía las teorías epistemológicas tradicionales y desarrolla un enfoque más inclusivo para las necesidades de las comunidades del sur global. Lo que se va a proponer es que quitar un poco la mirada eurocentrista y buscar, ¿sí?, una epistemología que sea desde el sur global y para el sur global. Es decir, desde América Latina para América Latina, que pueda satisfacer nuestras necesidades particulares y también, ¿no es cierto?, desde la descolonización. Para eso también utilizamos el pensamiento ambiental latinoamericano, que promueve el cuidado y la vida, el cuidado de la vida y la descolonización de los territorios del sur, y la pedagogía del conflicto ambiental, que integra la dimensión ambiental y la enseñanza a partir de una mirada crítica y conflictiva de la realidad, ¿sí? Estas perspectivas teóricas lo que buscan es incomodar y crear algo nuevo, ¿sí? Sobre todo que estas miradas puedan satisfacer, ¿sí?, las necesidades de los pueblos de Latinoamérica y que no tengan esta mirada eurocentrista, ¿no es cierto? Bueno, los objetivos de este trabajo, ¿sí?, serán identificar las consecuencias del modelo extractivista en las poblaciones rurales de Entre Ríos, reflexionar sobre el conflicto ambiental, reconociendo cómo intervienen las prácticas cotidianas, individuales o colectivas, reconocer en profundidad su derecho a habitar un ambiente sano y libre de agrotóxicos, promover el trabajo en red y colaborativo, la discusión y el intercambio entre pares, ¿sí? Esos objetivos de esta secuencia pedagógica razonada intentan no solamente conocer, ¿sí?, esas consecuencias del modelo extractivista, sino también de verlo, ¿no es cierto?, en el día a día, en la cotidianidad, y además de promover este trabajo en conjunto, en red, ¿no es cierto? Bueno, la secuencia consta de 3 clases que tienen 80 minutos cada una y lo vamos a dividir en el inicio, en desarrollo y en el cierre. La primera clase, en el inicio, intenta buscar imágenes, mostrar imágenes y hacer unas preguntas disparadoras para ver qué conocen los estudiantes del tema, cómo lo ven en sus trabajos, en la cotidianidad, en su vida diaria, ¿sí? El desarrollo de esta primera clase va a ser con un video explicativo de la temática y va a buscar pensar el extractivismo en territorio, es decir, en estas localidades rurales de Entre Ríos, en sus trabajos, sobre todo, ¿no es cierto?, en la cotidianidad, que no es algo nuevo, sino que ellos ya lo ven diariamente. En la segunda clase, también tiene 80 minutos, ¿sí? Como inicio vamos a retomar la clase anterior para refrescar esos contenidos. Se va a dar una lectura de una noticia que va a mostrar cómo hablar de educación ambiental es hablar de un derecho. Este derecho que hablamos al ambiente sano. Y bueno, va a haber una serie de preguntas que va a buscar, ¿sí?, la reflexión de los estudiantes y ese va a ser el cierre de esta segunda clase. La clase 3 también vamos a comenzar con una entrevista a la Unión de los Trabajadores de la Tierra, en donde los estudiantes podrán como enriquecer esos conocimientos, verlo más cercano también, sacarse las dudas, ¿sí? Y esta entrevista, bueno, va a llevar gran parte de la clase y de forma de cierre de este trabajo y de esta serie de clases va a ser un estudio de caso grupal en donde los estudiantes van a tener que buscar una problemática puntual, ¿sí? Sobre todo relacionado con la agricultura, y hacer ese estudio de caso. Esto no solamente nos va a facilitar los conocimientos, sino que también nos da ciertas herramientas de investigación que son súper importantes.
Bueno, entonces podríamos decir que las estrategias que utilizamos para hacer esta serie de clases, esta secuencia pedagógica razonada, son los debates, las ilustraciones, las fotografías, la entrevista, que quizás es de los puntos más importantes, el video, sí, y el aprendizaje cooperativo, sobre todo enfocados en jóvenes y adultos. Es súper importante porque entendemos de que van a contar con menos tiempo que quizás los adolescentes, que tienen otras preocupaciones, y que la educación, o sea, la escuela secundaria en general no es su prioridad, sino que lo están haciendo como en un tiempo que tienen al día. Bueno, los recursos que vamos a utilizar en estas clases son preguntas disparadoras, los cuestionarios, la entrevista, ¿sí?, la lectura de notas y noticias, y la elaboración de un estudio de caso. Como instrumentos de evaluación utilizaremos la presentación de las actividades requeridas, ¿sí?, y también la predisposición y participación en la entrevista que vamos a realizar. Los criterios, ¿sí?, son la presencialidad en clase. Esto también por ahí es fundamental cuando hablamos de jóvenes y adultos, porque es más difícil mantener esta presencialidad, ya que, como dije, tienen otras prioridades u otras ocupaciones, entonces a veces se hace difícil la continuidad en las clases. La responsabilidad y la iniciativa, la apropiación de los contenidos y el trabajo en conjunto. Bueno, y para cerrar, quisiera leer una frase de uno de los autores que trabajé en el marco teórico, que dice: la educación solo será transformadora y permitirá construir un mundo más justo, menos desigual y más respetuoso de las diferencias si se construye a través de la participación, la mirada y los intereses de los grupos que sufren las opresiones y ven vulnerados sus derechos, sus vidas y sus cuerpos. Bueno, espero que le haya sido constructivo y terminamos mi parte al menos de este trabajo. Gracias, Lara. Muy interesante también, y cómo pensar una secuencia pedagógica razonada en la modalidad de jóvenes y adultos, que bueno, también tienen otras características, también tienen otras dinámicas, y bueno, eso también es interesante ver la diversidad de variables y de criterios, ¿no?, al momento de pensar una planificación escolar, ¿no? No sé si hay algún comentario, pregunta, aporte que quieren hacer, no sé, Joana, Elena, Lara, o quienes están participando también del panel. Si tienen alguna duda, si hay algo que les costó, les pregunto yo a ustedes, así en confianza, por qué eligieron el tema, o si hay algo que les costó en particular, si tuvieron que hacer muchas revisiones del trabajo, si ya lo pusieron en práctica, si es algo, no sé, si algo que... A ver, Laura. Hola, profe. Qué ¿Cómo lindo andas? volver a escucharlas. La verdad que las tres estuvieron genial. Y uno refresca un poco todo lo que estudió, los aportes que estuvo en la carrera, porque bueno, fueron 2 años y medio que la verdad tener este espacio, y me imagino, al menos a mí me costó con la familia, y me imagino que a ustedes también, y de 3 lugares totalmente distintos, que eso es lo que más me gusta de esta licenciatura, digamos, que siempre pudimos tener como la información de un docente interesado en estudiar en otro lugar. Mi duda, así como la profe, es si pusieron alguna actividad digamos, en práctica. A mí me pasó que yo sí pude, y cuando expuse, como medio que lo aclaré acá, y me da la sensación que por ahí Joana sí había puesto con lo que contó al principio, pero no me quedó como claro. Y no sé, a mí me pasaba, Joana lo dijo al principio en su exposición, que ella cambió su forma de dar clase, ¿no? Y entonces al estudiar uno también ahí hace como una reflexión de su práctica y dice: wow, esto puedo probar, ¿no? Lo de efeméride de Nicolás Arata, la verdad que a mí también, no soy profe específica en ciencias sociales, pero me encantó para cuando me toca un acto con mis estudiantes, dar otra parte de la historia, ¿no? Pero eso, digamos, me gustaría como escuchar eso.
Bueno, yo sí, el año pasado empecé a trabajar con el tema de memes, que los chicos se enganchan cuando aparecen porque dicen, como memes, y empiezan nada, les interesa un poco más. Y esta parte de, en mi caso, en geografía mundial, que tengo en tercer año, con globalización sí lo empecé a trabajar. Armé y bueno, toda la propuesta está en taller uno, taller 2, taller 3, y este año lo empecé a trabajar. Bueno, y ahora con esta propuesta final, por ahí lo que fue desde mi experiencia, agregarle un poquito de, no sé, la elaboración de podcast, que también lo habíamos visto, que no usar tanto material de libros y qué sé yo, porque hay un montón de cosas más. Así que me bajé Spotify y bueno, y saco de ahí los temas y bueno, y agregué este año, que fue la elaboración de podcast con los chicos. Pero se súper entretienen, la verdad que y se pasa la hora. Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, te respondo a lo que habías preguntado recién. Yo también comencé a llevar en práctica esta secuencia pedagógica y surgió algo muy interesante. Primero me preocupaba el impacto que iba a tener sobre esta temática y la verdad que me sorprendió gratamente, los chicos súper entusiasmados. Ahora, a fines de este mes, vamos a participar en un congreso acá en la provincia de Catamarca de Ciencias Sociales, que es para estudiantes de nivel secundarios y terciarios, y son ellos los protagonistas que van a contar su trabajo y van a presentar todo esto que vinimos trabajando sobre la extracción del litio. Así que la verdad que la licenciatura y todo este trabajo que vinimos haciendo me sirvió un montón. El crecimiento personal y profesional es tremendo. La verdad que agradecida a todos los profes que nos acompañaron en este trayecto, que estuvieron siempre y que ellos son los creadores de todo esto, de toda esta etapa, de toda esta instancia. Así que bueno, esa era mi respuesta. Por suerte, tuvo muy buen impacto y los chicos están súper entusiasmados, que aún más piensan y quieren que viajemos al lugar a donde se extraen a hacer un estudio de campo. Así que estamos con ese proyecto como para septiembre, octubre. Bueno, ¿qué tal, Laura? De mi parte, también noté un crecimiento personal muy grande con la licenciatura en general, pero particularmente en mi trabajo todavía no lo pude poner en práctica, pero lo tenía pensado por la planificación anual, sí, hacerlo en septiembre y hasta fin de año más o menos. Hacerlo un poquito más extenso de lo que el trabajo plantea, que por ahí lo habíamos hecho en 3 clases, pero sobre todo por la ocupación del tiempo, que en realidad siempre es menos que 80 minutos, las clases pasan volando, y hacerlo un poco más extenso, pero sí ponerlo en práctica, porque además en Economía y Administración, que es la orientación de la escuela, se puede aplicar desde las leyes, o sea, un montón de materias, así que todavía no, pero sí se va a aplicar un poquito más adelante, y sí he aplicado un montón de contenidos de la carrera en general en mis prácticas diarias. Buenísimo, qué bueno que pudieron ponerlo en práctica, que es cuando también, ¿no? Uno ahí ve qué pasa con esa teoría, con esa planificación que uno dedicadamente, ¿no?, va preparando en su casa, y después cuando la pone en juego con sus estudiantes, ahí se vuelve a enriquecer, ¿no? Y bueno, con esa experiencia
de la práctica, vuelve a revisar la planificación y bueno, y así es el comienzo también de grandes proyectos escolares, ¿no? A partir de la recepción, ¿no? Que tiene la propia planificación en la práctica y en las aulas, uno va ahí construyendo de a poco proyectos que realmente interesen, ¿no? A nuestros estudiantes y bueno, y que de ese modo generen más y mejores conocimientos, ¿no? Así que felicitarlas a las tres, estamos con el tiempo justo, así que bueno, agradecerles un montón la dedicación, el trabajo, estar presentes, a quienes participaron, felicitarlas también por la culminación de la licenciatura, si bien ahí me estuvieron comentando que falta un poquito para la defensa del trabajo final, pero felicitarlas por los logros, por permitirnos pensar críticamente las problemáticas actuales de nuestro territorio, desde distintas miradas, poniendo en valor la dimensión histórica, la dimensión territorial, la dimensión social y comunitaria, ¿no? Para construir prácticas de enseñanza, bueno, esto, cada vez más integrales, críticas, que nos permitan, bueno, en definitiva, formar ciudadanos y ciudadanas comprometidas con su realidad, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Voy a parar la grabación